El siguiente video vamos a explicar lo que es el movimiento de objetos en tiro parabólico. Te dice, el enunciado te dice, se lanza una pelota con una velocidad de 72 km por hora y un ángulo de elevación de 48 grados. Encuentra cuántos segundos tarda en caer. Inciso B, cuántos metros de altura máxima logró elevarse. Y por último, a cuántos metros de distancia cayó la piedra. Tenemos en el enunciado, nos dice que tenemos una piedra. Vamos a poner aquí una piedrita. Te indica que es lanzado a 72 km por hora. Entonces vamos a poner aquí. Esta velocidad en esta posición es 72 kilómetros cada hora. También te indica el enunciado que es lanzado con un ángulo de 48 grados. Yo debo de empezar a entender lo que es el enunciado, que es lo que me dan, pero también tengo que entender lo que es la metodología, el análisis y también, por supuesto, lo que es los conceptos que estamos desarrollando aquí en física. En este movimiento, al tener un ángulo, este objeto, yo debo de entender y predecir que vamos a tener esta trayectoria. Cuando tengamos un ángulo diferente, mayor a 0 y menor a 90, vamos a tener esa trayectoria. Tenemos que visualizarlo. Recuerden que tenemos que entender el enunciado y relacionarlo con los conceptos físicos, aquí conceptos de la cinemática. Aquí tenemos una piedra que es lanzada a 72 km por hora con un ángulo de 48 grados. ¿Qué sería lo que me está dando el enunciado? ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo cuántos segundos tarda en caer. ¿Qué es lo que piden? El tiempo total. Sería, aquí lo voy a poner, inciso A, el tiempo total, que es igual al tiempo de subida, igual al tiempo de bajada. ¿Sí? De subida más el tiempo, el tiempo total es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Eso es lo que me piden, el tiempo total. También me están pidiendo cuántos metros de altura máxima llegó o logró elevarse. Tengo que entender en qué posición está mi altura máxima para poder visualizar. Yo les había comentado en el video de características que la altura máxima siempre va a estar a la mitad de lo que recorre en X. Entonces mi altura máxima, lo que me están pidiendo sería esta parte. Habíamos considerado que sería BY máximo. Este es mi inciso B. Y el inciso C, ¿cuántos metros de distancia cayó la piedra? Si de aquí se lanza, aquí es donde cae, siempre y cuando consideramos el mismo nivel de referencia. Si no nos lo indican, yo debo de entender que de donde es lanzado es hasta donde cae, pero al mismo nivel de referencia. Entonces lo que me piden sería el dx max, su desplazamiento en x máximo. ¿Por qué máximo? Porque me lo pueden decir qué desplazamiento tiene la piedra en el punto máximo o qué desplazamiento tiene la piedra cuando lleva en el aire un segundo. Entonces todo eso nos lo puede estar diciendo. Si me dicen el alcance máximo o la distancia máxima, pues sería cuando cae de nuevo, ¿sí? Eso es lo que me da el enunciado. Una piedra se lanza a 72 km por hora con un ángulo de 48 grados. Te piden cuál es el tiempo que tarda en caer, que sería el tiempo total, que sería el tiempo que tarda en subir hasta llegar al punto máximo y el tiempo que tarda en bajar. Ese sería el tiempo total que me piden el tiempo que cae en la piedra. ¿Y cuál es el desplazamiento máximo en X? Desde aquí hasta donde cae la piedra. El enunciado, esto es lo que me da. Estos son los datos que me piden. Ahora, para seguir con mi análisis, es entender qué datos ocultos son los que tengo que considerar. Antes que nada, tengo que entender que la velocidad con la que se lanza no es la velocidad que provoca movimiento en X ni el movimiento en Y, sino que es la velocidad que realmente tiene el objeto, pero a 48 grados.
Por lo tanto, para poder considerar qué velocidad es la que vamos a tener para que se pueda mover en X o en mover en Y, vamos a desbaratar este vector en su parte en X y en su parte en Y. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es encontrar la velocidad en X y la velocidad en Y. Pero hay que identificar, ¿qué vamos a poner? Velocidad en Y. Pero hay que identificar qué tipo de velocidad es. Si iniciamos aquí mi análisis, estas son mis condiciones iniciales. Entonces lo que quiero encontrar es mi velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Porque la velocidad con la que se lanza sería 72 km por hora. Hay que encontrar, lo primero es encontrar la velocidad que voy a tener mi desplazamiento en X y la velocidad que voy a tener mi desplazamiento en Y. ¿Por qué? Recuerden que el tiro parabólico es una combinación de tres movimientos, que sería movimiento rectilíneo uniforme para todo lo referente en desplazamiento en X, de tiro vertical para poder analizar desde que se lanza hasta el punto máximo, y de caída libre si analizamos del punto máximo hasta donde llega o hasta que llega hacia abajo, lo que es el desplazamiento en Y. Entonces hay que considerar tres movimientos. Es una relación de esos tres. Sabemos que la combinación de esos tres me van a dar esta trayectoria. Entonces lo primero que tengo que encontrar es velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. No me lo piden, ni me lo dan, pero yo debo de encontrar estos valores, y estos son valores que tengo que tener. También debo de considerar que de aquí a aquí vamos a tener, o sea, considerar el movimiento en Y como tiro vertical. Por lo tanto, si yo decido analizar desde que lanza hasta el punto máximo, yo tengo que considerar una gravedad negativa, porque sale de esta velocidad con cierta velocidad en Y va reduciendo hasta el punto máximo tener una velocidad en Y igual a 0. Reduce de velocidad inicial con un valor hasta llegar a 0. Por lo tanto, tengo que considerar la gravedad negativa. ¿Qué constante de gravedad voy a usar? Aquí me dan la única medición que me dan está en kilómetro por hora. Pero vamos a usar las constantes que debemos manejar anteriormente, o 9.81 metros segundo cuadrado, o 980 centímetros segundo cuadrado, o 32 pies por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Pues me conviene usar el 9.81 metros segundo cuadrado, pero negativo, desde esta posición a la posición máxima, menos 9.81. Si yo decido de analizarlo de la posición máxima hasta donde cae, yo tengo que considerar una gravedad de 9.81 metros segundo cuadrado, pero depende de mi análisis. Recuerden que les estoy tratando de explicar para que ustedes aprendan a analizar. No es de que este ejercicio lo voy a usar, o esta forma voy a usar para resolver todos los ejercicios. Recuerden que cada ejercicio es diferente aquí en la física, y lo que quiero que aprendan es que analicen cada situación física y que lo relacionen con el concepto que están desarrollando. Entonces, si yo analizo de aquí a aquí, utilizo gravedad negativa porque va disminuyendo. Si analizo del punto máximo aquí, voy a utilizar positiva porque va a incrementar de 0 a cierta velocidad. Tengo que decidir. ¿Por qué? Porque voy a decidir analizar desde que lanza al punto máximo. ¿Por qué? Porque si lo analizo de esta manera, son las mismas condiciones que tengo del punto máximo aquí. Entonces, decido o como tiro vertical todo lo referente a movimiento en Y, o como caída libre todo lo referente en del movimiento en Y. Y en X sabemos que lo voy a utilizar como movimiento rectilíneo uniforme. También debo de saber, este es el tiempo de subida, de aquí al punto máximo. Y el tiempo de bajada sería desde el punto máximo hasta donde cae. Entonces, ya tenemos condiciones o datos ocultos. Velocidad en el punto máximo en Y0. ¿Qué pasa con la velocidad en X en este punto? Va a ser igual a inicial. Recuerden que no cambia la velocidad en ninguna posición en X, pero la de Y sí, va a disminuir hasta 0 y de aquí hacia abajo empieza a incrementar, ¿sí? Como vimos en las características en el otro video. Observamos
que en este análisis voy a analizar de aquí a aquí. Tengo que delimitar dos posiciones. Recuerden, tengo que delimitar dos en el movimiento de partículas. De aquí a aquí. Observamos que las unidades no coinciden. Sabemos que esta es una unidad de velocidad y esta es una unidad de aceleración, pero la parte de longitud no es la misma ni la de tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Una conversión de unidades. Es lo que tengo que hacer, la conversión de unidades. Si yo analicé o decidí analizar desde que es lanzado al punto máximo, esto ya no me interesa. Ya esta gravedad no, porque voy a usar esta gravedad para no confundir dos constantes, una negativa o positiva. Yo ya decidí desde que he lanzado el punto máximo, por lo tanto en Y es una desaceleración. Entonces lo que hacemos es hacer una conversión de unidades, ya sea de esta medición o de esta medición, porque son las únicas mediciones que tengo. Por supuesto el ángulo. Si hago esta medición de gravedad, tengo que pasarlo a kilómetro sobre hora cuadrada para tener las mismas unidades. Lo que me conviene es pasar kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces aquí vamos a hacer la conversión. 72 kilómetros por hora. Conversión de kilómetros a metros. Arriba lo pongo abajo. ¿A qué? A metros. Yo con esto ya puedo pasar esta unidad de kilómetros a metros. Recuerden que no estoy cambiando la medición, estoy cambiando su unidad. Horas está abajo, lo pongo arriba. ¿A qué lo quiero pasar? A segundo, para que me dé metro por segundo y tener las mismas unidades y poder usar las expresiones. Hago coloco la equivalencia y yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros. Y yo sé que en una hora entran 3600 segundos. Este kilómetro se va con este kilómetro y esta hora se va con esta hora. Si se fijan, las unidades que me quedan metro por segundo. Hago la operación, multiplico los valores de arriba entre los valores de abajo y me dan 20 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad con la que es lanzada la piedra es igual a 20 metros por segundo. Entonces, si yo utilizo esta velocidad con estas unidades, ahora sí cumplo. Unidad de longitud metros, metros, unidad de tiempo, segundo, segundo. Entonces ya puedo utilizar lo que es mis expresiones que vamos a ver más adelante. Ya teniendo mi enunciado bien entendido, mi análisis bien ubicado y el concepto bien desarrollado, lo que nos falta es ver qué expresión es la que voy a usar. Antes que nada, es un tiro parabólico. Corresponde a las características de un tiro parabólico, pero son las mismas expresiones de tiro horizontal. No quiere decir que sean las únicas expresiones para tiro parabólico, hay más, pero vamos a dar un seguimiento a los movimientos anteriores que hemos visto. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me piden el tiempo total que tardó en caer. Me piden también la altura, el desplazamiento máximo que tuvo esa piedra. Y también me pide el desplazamiento en X. Entonces me voy expresión por expresión. Recuerden tener esto a un lado para poder indicar o para poder ubicar más bien qué expresión es la que voy a usar. Entonces, yo lo voy a analizar como tiro vertical, desde que lanza hasta tener el punto máximo, si vemos lo que es el movimiento en Y, ¿sí? O lo puedo analizar como caída libre, pero voy a analizar como tiro vertical. ¿Qué quiere decir? Que en tiro vertical, desde que he lanzado el punto máximo, la velocidad en el punto máximo es 0. Ahí, haz de cuenta que se tiene el objeto en Y. La velocidad inicial en Y sí la tengo, perdón, la puedo encontrar. Todavía no la tengo, pero la puedo encontrar. La gravedad sí es una constante y lo que es el tiempo es el valor a encontrar. Entonces observamos que tengo velocidad final, velocidad inicial en Y, gravedad y el tiempo es lo que puedo encontrar. ¿Qué tiempo? El tiempo que tarda en subir. Pero observamos que velocidad inicial en Y no lo obtengo. ¿Cómo encuentro velocidad inicial en Y? Me voy a esta expresión hasta la 9 y observamos que es una descomposición de vectores. Velocidad inicial de Y es igual a la velocidad con la que sale el seno del ángulo. Tengo la velocidad que sale y el ángulo también. Y de una vez voy a sacar velocidad inicial en X porque lo voy a ocupar. Lo que vamos a hacer
como vimos la expresión, vamos a encontrar la velocidad inicial en y y velocidad inicial en x. Es una descomposición de vectores. Recuerden que si yo considero un triángulo, voy a observar que este sería mi cateto adyacente, este es mi hipotenusa y este es mi cateto opuesto. El cateto opuesto es igual a la velocidad inicial en y. Si se fijan, si es cateto adyacente, tengo que considerarlo lo que es el coseno del ángulo. Si es el cateto opuesto, el seno del ángulo. Entonces nos vamos a las expresiones y me indica velocidad inicial en x es igual a la hipotenusa, ya está despejada la expresión, por el coseno del ángulo. Y de una vez voy a encontrar la velocidad inicial en y. Velocidad inicial en y es igual a la hipotenusa, el seno del ángulo. Ya está despejada la expresión. Sustituimos velocidad inicial en x igual. ¿Qué valor de velocidad inicial voy a agarrar? 72 km por hora, no, voy a manejar 20 metros por segundo para tener las mismas unidades y no tener problemas en la aplicación de las expresiones. Entonces quedaría 20 metros por segundo, el coseno de qué ángulo, de 48 grados. Velocidad inicial en x es igual, nos da 13.38, las unidades que estoy manejando, metros por segundo. Entonces sería 13.38 metros por segundo. ¿Sí? Nos vamos con velocidad inicial en y. Igual, sustituimos, igual a velocidad inicial, 20 metros por segundo, el seno de 48 grados. Hago la operación y la velocidad inicial en y es 14.86 metros por segundo. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de aplicar una expresión es descomponer este vector velocidad. La velocidad en x es 13.38 y la velocidad inicial en y es 14.86. ¿Qué quiere decir? Que los 20 metros por segundo no los voy a considerar que están aquí para poder mover en x, sino únicamente el 13.38 metros por segundo. Y los 20 metros por segundo tampoco puedo considerar que voy a tener la velocidad para que se muevan en y, sino 14.86. Quiere decir que en y sale el objeto de la piedra 14.86 y en x 13.38. Si hacemos la combinación del movimiento en x y en y, es lo que me da lo que es la parábola. Ya habíamos visto que voy a utilizar la número 1 para encontrar el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de subida. Velocidad final en y es 0, recuerden el punto máximo. Velocidad inicial en y ya lo encontramos y gravedad una constante. Por lo tanto voy a encontrar el tiempo. Ya identificamos esta expresión donde tenemos una incógnita que sería el tiempo, pero hay que identificar qué tiempo es el que estoy buscando. Vamos a despejar. Despejamos velocidad inicial, positivo pasa a negativo. Velocidad final menos velocidad inicial en y igual a gravedad por tiempo. Tenemos otra expresión, quiero encontrar el tiempo, estorba gravedad. Multiplica, pasa dividiendo a todo lo que tenemos. Entonces quedaría velocidad final en y, inicial en y, entre la constante de gravedad. Esto es igual al tiempo. Ya está despejado. Voy a utilizarla como ustedes comúnmente lo usan. Tiempo es igual a velocidad final en y menos velocidad inicial en y entre la constante de gravedad. Ahora vamos a sustituir, pero el tiempo que voy a encontrar, siempre identifiquen a qué se trata en el enunciado. ¿Qué tiempo es el que voy a usar? Voy a encontrar, el tiempo desde que sale con cierta velocidad inicial en y hasta cierta velocidad en y final. Tengo que delimitar, y acuérdense que yo delimité desde que sale hasta el punto máximo. Entonces mi velocidad inicial sería 14.86 y la final es 0. Recuerden que no estoy manejando todo el trayecto, sino al punto máximo, que se considera como caída de tiro vertical en y. Sustituimos y velocidad final en este punto es 0 en y, menos velocidad inicial, que ya lo sacamos, 14.86 metros por segundo. No voy a usar 20 metros por segundo porque en y es 14.86. Entre la gravedad,
Pero la gravedad, ¿cómo la consideramos de un principio? Por eso es importante analizar desde un principio el enunciado. Aquí el enunciado me dice que es negativo porque va desacelerando de un valor a 0. Entonces sería menos, no es por el despeje, es por la constante, menos 9.81 metros segundo cuadrado. Hacemos la operación y el tiempo que voy a encontrar es el tiempo de subida. Hago la operación y me quedaría el valor de 1.51 segundos. Si se fijan, menos entre menos me da más, por eso me da 1.51 segundos. Quiere decir que el tiempo que tardó de pasar de esta posición al punto máximo lo hizo en 1.51. Vamos a cambiar de color, a ser de 1.51 segundos. Y debo de entender que el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. El tiempo de bajada también es 1.51 segundos. Por lo tanto, el tiempo que tarda en caer la piedra es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces vamos a poner que el tiempo total, que es el que me pide, es 1.51 segundos más 1.51 segundos. Dando el resultado, el tiempo total igual a 3.02 segundos. ¿Qué es el tiempo que tarda en caer esa piedra? Entonces el inciso A es 3.02. 1.51 segundos más otro 1.51 me da 3.02 segundos. Ahora tenemos la incógnita de la altura máxima y el desplazamiento máximo en X. Nos vamos a ver si podemos encontrar lo que es la altura máxima o dy max. Me voy a la primera expresión. dy es la incógnita, velocidad inicial sí la tengo, el tiempo también lo tengo, un medio, gravedad de tiempo al cuadrado. Puedo usar esta expresión. Nos vamos a la segunda. Velocidad final, recuerden que estoy analizando desde que es lanzado hasta el punto máximo. Sería velocidad final 0 si lo tengo, velocidad inicial si lo tengo, gravedad. También lo puedo encontrar despejando desplazamiento en y. Me voy a la cuarta. La cuarta dy igual a velocidad final si la tengo inicial y el tiempo también. Entonces puedo usar cualquiera de las tres. ¿Por qué estas no? Porque no vienen el desplazamiento en y. Puedo usar cualquiera de las tres, la que a ustedes les convenga, las que se les facilite. Yo voy a usar lo que es la número 4. Ya identificamos la número 4 para poder encontrar la altura máxima, que es el inciso B, que sería esta. Mi recomendación, vuelvan a poner las expresiones para poder dominarlas un poquito más. Entonces, ¿qué distancia es la que quiero encontrar? La máxima. Por lo tanto, aquí tiene que ser la velocidad que voy a tener en el punto máximo. Y aquí la velocidad con la que se lanza. Y el tiempo sería el tiempo que tarda en recorrer desde esta velocidad a esta. ¿Cuál sería el tiempo de subida? Entonces, de aquí a aquí, la velocidad final es 0. Sustituimos 0 más velocidad inicial. Recuerden que estoy analizando de aquí a aquí, aunque sea parabólico. Entonces, mi velocidad inicial es 14.86 metros por segundo entre 2 por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que tarda de aquí a aquí, de pasar de esta velocidad a esta velocidad. ¿Para qué? Para poder encontrar la altura que tengo cuando la velocidad es 0. ¿Qué tiempo voy a usar? El de subida. 1.51 segundos. Recuerden que cada ejercicio es diferente y voy a insistirlo siempre. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos que a lo mejor me están dando a la altura o me dan otros datos. ¿Qué es lo que importante que debo hacer? Es entender el enunciado y entender sus características. ¿Para qué? Para poder aplicar expresiones. Ok, hacemos la operación. Estos segundos se van, me va a quedar en metros. Y me quedaría 11, la dy max, o distancia en x, máxima, sería igual a 11.11
21 metros. Yo ya puedo predecir que si un objeto, en este caso una piedra, vamos a considerar, vamos a entender qué es lo que me da este enunciado. Quiere decir que si una piedra se lanza a 72 km por hora o a 20 metros por segundo a 48 grados, aquí en el planeta Tierra va a recorrer desde que se lanza al punto máximo un tiempo de 1.51 segundos. Y lo que es el desplazamiento máximo que va a tener, yo puedo predecir que lleva 11.21 metros. Pausa. Para el inciso C, me están pidiendo el desplazamiento máximo en X. Y recuerden que desplazamientos en X únicamente voy a usar una expresión, que sería velocidad igual a distancia sobre tiempo, porque se considera movimiento rectilíneo. Que en las expresiones ustedes van a tener lo siguiente: desplazamiento en X igual a la velocidad inicial en X por el tiempo que yo quiero encontrar ese desplazamiento. Pero ¿qué desplazamiento me están pidiendo en el inciso C? Me están pidiendo el desplazamiento máximo. Entonces va a ser desplazamiento máximo. ¿Por qué? Porque puedo encontrar el desplazamiento a la mitad, o cuando lleva 1 segundo en el aire, o cuando lleva 2 segundos en el aire. Entonces yo puedo encontrar y predecir la posición de ese objeto aunque esté en el aire. Entonces, pero me piden el máximo. Entonces vamos a manejar desplazamiento en X máximo igual la velocidad inicial, no es 20, es 13.38 metros por segundo por el tiempo. Pero aquí es importante ver qué tiempo es el que voy a usar. No puedo considerar el 1.51 porque me va a encontrar, o vamos a encontrar, el desplazamiento desde que se lanza hasta donde lleva 1.51. Entonces, ¿dónde va a tener el 1.51? En el punto máximo. Entonces voy a encontrar este desplazamiento nada más. ¿Qué me piden? El desplazamiento cuando cae el objeto. Entonces tengo que manejar el tiempo total. Sería 3.02 segundos. Se van los segundos y tengo un desplazamiento máximo. Puedo predecir, haciendo la operación, de 40.40 metros. Este desplazamiento yo puedo indicar que ese objeto o esa piedra me indica lo siguiente: que si se lanza a 20 metros por segundo a 72 kilómetros por hora, ese objeto a 48 grados va a tardar en subir 1.51 segundos. Tarda en caer de nuevo esa piedra 3.02 segundos. La altura máxima que va a presentar o vamos a tener es 11.21 metros y el desplazamiento máximo en X 40.40 metros. Lo que tienen que entender en los enunciados es que ustedes lo entiendan, relacionen los conceptos, puedan dibujar ustedes la situación física para que ustedes se les facilite la comprensión. No es sustituir en ejercicios, en los demás ejercicios, y ya sustituir en fórmula. Eso no sería física. La física sería el entender la situación y, de acuerdo con los conceptos físicos y apoyarnos en matemáticas, yo puedo dar solución a los ejercicios. Recuerden la manera de hacer su análisis. Eso es lo más importante, y que ustedes vean la metodología.